Hola, bienvenidos a este espacio tan interesante el día de hoy, a punto de equilibrio. Así que hoy vamos a hablar sobre salud mental, sin máscaras, sin etiquetas y sin tecnicismo, porque sabemos que hay muchas personas acá que están con nosotros conectados con mucho deseo de conocer más. Así que este es un espacio para pausar, para respirar, para reflexionar, así como cuando te sentás a tomarte un café y terminas hablando de la vida. Así que vamos a tocar un tema profundamente humano y el tema especial que tenemos el día de ahora es: no eres solo lo que te pasó. Muy bien. Para eso tenemos un invitado especial. Él es el licenciado Rodrigo Rivas, es una persona a quien yo admiro muchísimo. Él es psicólogo y tiene una mirada muy humana y clara sobre los procesos emocionales. Gracias, Rodrigo, por aceptar este espacio, por darte el tiempo y por sentarte ahora con nosotros a tomarte básicamente un cafecito con todas las personas que están acá escuchándonos. Solamente te pido, por favor, que si le puedes bajar volumen, creo, a la transmisión, porque se escucha como un eco, o algo se escucha como un eco. Ahí está. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, muy agradecido. Es un inmenso placer, Gaby, que me pueda recibir aquí, el compartir este espacio con todas las personitas que nos acompañan. Un enorme saludo. Sin duda, pues un tema que es para todos, que todos hemos en algún punto de nuestra vida vivido, que hemos atravesado, que hemos compartido y hoy lo vamos a desmenuzar, hoy vamos a hablar, tal y como decía, sin máscara, sin prejuicios, como dos personas humanas. Y bueno, con todo el placer del mundo, a animar también a la gente que está por ahí a escribirnos sus comentarios, preguntas, algo más que pueda aportar. Con muchísimo gusto, pues estamos para resolver preguntas. Vamos a quitar por ahí un eco que se escucha, a ver, para que no nos haga interferencia. Creo que sí estamos. Ah, siempre se escucha un poquito de eco, ¿verdad? Tenemos creo que, bueno, vamos a comenzar ahora con las preguntas que te tenemos, Rodrigo. Bueno, son un montón de preguntas, pero queremos hablar de eso, de cómo nosotros vivimos las situaciones, cómo dejar de vivir desde la herida y empezar a vivir desde la conciencia. Te das cuenta, muchas veces nosotros estamos siempre creyendo y diciéndonos todo el tiempo: yo así soy, porque desde que viví lo que viví soy así. Entonces, el hecho de poder ver otra perspectiva de eso, ¿cuál sería? Lo digo. Bien, me parece que algo con lo que podríamos iniciar es el concepto de resiliencia, ¿verdad? Creo que hoy por hoy la mayoría de las personas sabe, conoce el concepto, pero no estaría mal, creo yo, refrescarlo, teniendo en cuenta el tema principal que tenemos, ¿no? Entonces, desde mi opinión, reside fundamentalmente en la capacidad que tenemos para adaptarnos frente a alguna situación, alguna dificultad, aunque, bueno, con el tiempo que llevamos de conocernos, la palabra dificultad también es un concepto al que podemos darle otro significado. En lugar de dificultad podemos tomarlo como un reto, como una situación. Sí. Entonces, me parece que el concepto podemos manejarlo a partir de ahí. Esa capacidad que tenemos de adaptarnos frente a un reto, a una experiencia.
Eso que nos va a permitir ser un poco más competentes, un poco más hábiles frente a ese X o Y situación a la que podamos atravesar en este sendero de la vida. Buenísimo, Rodrigo. Y es que desde tu experiencia clínica, ¿por qué crees tú que las personas tienden a definirse por lo que les pasó y no por lo que están construyendo hoy? Porque siempre estamos en el pasado y viviendo esa sensación del pasado y nos cuesta a nosotros poder darnos cuenta de todo lo que logramos hoy y siempre nos estamos definiendo por lo que pasó, por ese acontecimiento que vivimos. Bueno, creo que todo proceso personal que nosotros vivimos, nosotros tendemos a darle un significado, un valor. Y pues cada situación, cada reto, cada problema, si ya lo hablamos pues así, sin pelos en la lengua, nos lleva a darle una valoración, ¿sí? Y algo que también he aprendido mucho a lo largo de estos años que también hemos compartido, es que nuestro cerebro también tiende a procesar más imágenes y conceptos, no tanto ese valor que nosotros le podemos dar si es positivo o si es negativo. Entonces, creo, desde mi punto de vista más personal, eh, tenemos que ver la manera de cómo redirigir esa atención, de darle dirección a la energía, eh, a dónde nosotros nos vamos a centrar de esa situación en particular. Y si nosotros le estamos dando más atención a ese aspecto negativo, es así como lo vamos a vivir, ¿sí? Ese diálogo interno que nosotros tenemos todo el día, básicamente, es el que nosotros tenemos que reestructurar. Tenemos que manejar, me parece, una mentalidad un poco más constructiva que destructiva. No sé cuál sería su opinión en ese aspecto. Sí, no, me parece súper interesante porque imagínate que hay personas a las que nosotros pudiéramos explicarles, por ejemplo, han pasado por alguna experiencia dolorosa o alguna situación que forma parte de su historia, pero que eso ha creado en ellos tal vez una forma de identidad. Entonces, eh, podemos encontrar algunos comentarios o personas que digan alguna vez, yo sentí una experiencia que me hizo sentir tal cosa, ¿verdad? Pero ¿cómo, qué aportes le podemos dar a la persona para reestructurar esa forma de creencia que tenemos? Todos vivimos situaciones y muchas veces, como tú decís, tenemos que restaurar, tenemos que empezar a pensar de una forma diferente, pero a veces cuesta, te voy a hablar como persona natural, no como psicóloga, por decirlo de alguna forma, y que Sí. te dice un consultante o que te dice un paciente, te dice, mira, yo te entiendo lo que me estás diciendo, pero ¿por qué yo no dejo de sentir esto? ¿Cómo hago para dejar de sentir esta sensación que me causa el que yo me defina como esto que me pasó? Pongamos un ejemplo, tal vez, Rodrigo, para que Sí. podamos cómo explicarle a las personas de qué se trata todo esto. Gracias a las personas que se están conectando, por cierto, las personas que están ya en nuestro live aquí en Facebook. Gracias por acompañarnos. No olviden compartir, por favor, este link para que todas las personas puedan opinar y nos puedan acompañar, porque tenemos a un experto en este momento en psicología y en este tema tan interesante que tenemos ahora. Rodrigo. Sí, bueno, un ejemplo quizás de los más comunes o de los que más pueden resonar hoy por hoy es la pérdida de un trabajo. Podemos hablar también de la ruptura de una relación, de un vínculo, no necesariamente una pareja o una amistad. Eh, Vamos a partir de ese ejemplo de la pareja, ¿no? Cuando pues tenemos una pareja, se suele formar una identidad de pareja. Hay, por así decirlo,
ya una agenda, hay una identidad también de pareja, que determinados días, determinadas eventos, nosotros nos vamos a ver, vamos a hacer o compartir, ir al cine, ir a comer, ir a cenar a algún lugar en particular que nos guste a ambos. Y cuando existe esa ruptura, se fragmenta también esa parte de nuestra identidad que ya se había formado con ese vínculo. O en ese caso, podríamos irnos también al ejemplo del trabajo, esa rutina que ya teníamos establecida se ve rota también, puesto que ya no estamos con ese mismo compromiso. Entonces, en definitiva, hay una narrativa que nosotros tenemos que dominar, que manejar para tener una resignificación, por así decirlo, de ese acontecimiento o de esa situación, de esa ruptura, de esa pérdida que hubo. Exactamente, Rodrigo. Y es que mira, cuando nosotros hablamos de este tema tan profundo, nos damos cuenta que muchas personas vivimos experiencias así. O sea, hay situaciones que nos van marcando y eso está relacionado también a nuestro estilo de apego, Rodrigo. O sea, cómo vivimos la experiencia, porque sí sabemos que tenemos la primera fase o digamos la primera infancia de nosotros como seres humanos, se marcan ciertas etapas que están relacionadas al apego y luego eso va también teniendo mucho significado a la hora en que nosotros nos vamos desarrollando, ya sea en un trabajo, ya sea en una relación de pareja, en las relaciones familiares. Tú mencionaste hace un momento los duelos y es que cómo esta experiencia marca también y cómo esto también se puede incorporar como una huella emocional en nuestro cuerpo. Es decir, ¿cuáles son los mecanismos que se utilizan también a lo largo de la experiencia humana que nos van haciendo de repente al no poder manejar una situación, nos van haciendo que nosotros vayamos teniendo ese diálogo interno que tú mencionabas y nos van haciendo caer en un estado de ánimo y decimos, es que yo antes no era así, es que yo cambié desde qué, pero ¿cómo podría estar relacionado, Rodri, los estilos de apego en todo esto? ¿Tendrá algún significado esto o simplemente es parte nada más del proceso? No, sin duda tiene mucho que ver todo lo que nosotros aprendimos en esa primera infancia, el primer concepto de amor que recibimos de nuestros padres, de la relación que tenían nuestros padres, la manera en cómo también ellos transmitían lo que era amarnos a nosotros, desde qué posición también lo hacían. Eso es lo que nosotros también replicamos en nuestras relaciones. Y cuando existe una pérdida de esa relación, atravesamos pues todas las etapas que ya mencionábamos también de un duelo, ¿verdad? Estas 5 etapas que algo muy interesante, muy curioso que uno aprende también a lo largo del tiempo es que el duelo, si bien se puede vivir a partir de la pérdida de una relación, también pérdida de cosas, pérdida de situaciones particulares, de cosas nuestras, ¿no? También que forman parte de esa identidad, de esa personalidad que también se vuelve rota, pero me parece a mí que lo trascendental, lo fundamental, lo que nosotros tenemos que rescatar, lejos de el concepto que manejamos de apego, de amor, de pérdida, es esa oportunidad que vamos a tener de construir, de redefinirnos a partir de esa pérdida. Me parece a mí que es a donde tenemos que dirigir la atención, ¿sí? Sí, A esa oportunidad de construir. sí, y mira, ahí es a donde hay una frase que se escucha mucho cuando vivimos pérdidas o situaciones o duelos. Hay una frase que se menciona mucho, es ya superalo.
ya estuvo, ya, superalo. O sea, es como una frase bien trillada y es la frase más corta o más inmediata que las personas tenemos para decir, ya estuvo, deja de sufrir. Pero no siempre esa frase ayuda. Es más, a veces esa frase puede hacer sentir a las personas que no se les está validando sus sentimientos, su emoción después de cualquier situación que haya experimentado. ¿Cómo se resignifica el pasado sin minimizar ese dolor vivido, Rodrigo? ¿Cómo validamos, pero tampoco cómo podemos hacer para que esa persona tampoco se convierta en esa víctima, por decirlo de alguna forma, de las circunstancias, más que sea como un aprendizaje para esa persona? Bueno, creo que hay que permitirnos sentir, eso es lo principal. Somos seres biopsicosociales, es decir, que si bien tenemos cuestiones, aspectos, características que son innatas, que son biológicas y que todos los seres humanos compartimos, también existen los significados sociales que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida, y también pues los conceptos que manejamos a nivel cognitivo, a Sí, nivel cultural, y todo eso se ve relacionado, es una cuestión muy íntima, creo yo también, que se tiene que ir trabajando y mientras no nos permitamos, porque creo que también eso es un factor fundamental, el permitirnos sentir. excelente. Muchas veces nos tendemos a aislarnos por estos mismos conceptos, estas mismas formas en cómo fuimos educados. A muchos de nosotros se nos dijo, no llores y aprendimos a enojarnos. Exacto. A otros se nos dijo de pronto, no te enojes y aprendimos a llorar. O sea, hay estos primeros conceptos, estas primeras limitaciones, son lo que nosotros debemos derribar primeramente para poder resignificar, que volvemos otra vez a poder construir. Cuando nosotros derribamos esos primeros conceptos, es cuando nosotros vamos a poder estar habilitados, ser más competentes para poder construir. Una vez conociéndonos, permitiéndonos sentir, es cuando podemos empezar a construir. Bien decía un gran teórico de la psicología, cuando me acepto tal cual soy, es cuando puedo cambiar. Excelente, Rodrigo, tenés toda la razón. Quiero también, antes de hacerte la siguiente pregunta, Rodrigo, quiero agradecer a todas las personas que están conectadas ahorita en el live. Agradecemos a Flor de María, que está conectada, también está conectada con nosotros abogada Luz Rodas. Tenemos también por acá Kevin Javier Aragón, muchas gracias por estar acá. Melissa Pérez, Gabriela del Cid, Julieta, bueno, tenemos varias personas conectadas, muchísimas gracias. Por favor, hagamos preguntas para nuestro psicólogo que está ahora mismo acá con nosotros, acompañándonos. Sabemos que tu tiempo pues es bastante limitado, pero que has tomado a bien estar aquí con nosotros este día. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, pregunta, más bien, nuestro tema importante del día de hoy, no eres solo lo que te pasó, no eres solo eso, eres más que eso, tienes muchísimas otras cualidades, competencias, habilidades, fortalezas, valores. Bueno, existe una gama de cosas que nos hace quienes somos, ¿verdad? Gabriela decir, gracias también por estar con nosotros acá conectada. Pueden hacer las preguntas que ustedes quieran, para nosotros será un honor poder contestar. No eres solo lo que te pasó, Rodrigo. Pregunta, ¿qué señales o cómo podemos verificar o nos podemos dar cuenta si una persona está viviendo más desde su herida que desde su presente? ¿Cómo podríamos identificar para todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que se van sumando a este live también? ¿Qué puedo yo notar como una señal? ¿Verdad? Sería importante que también lo sepamos, empezar a conocernos, a
empezar a hacer esta introspección o incluso pensar en la idea de un psicólogo, que te puedan encontrar a ti en las redes sociales, que te busquen Mila para poder empezar un proceso psicoterapéutico, pero ¿cómo puedo encontrar esas señales claras que me permiten a mí como persona darme cuenta si estoy viviendo desde una herida del pasado y cómo puedo empezar a trascender para poder vivir este presente? Contame, por favor. Muy bien, creo que lo prestar un poco más de atención, creo yo, a los símbolos que vamos, por así decirlo, repitiendo, a los patrones que también nosotros tenemos en la manera de comportarnos. ¿Qué puedo yo De pronto, encontrar como pues una el señal creer que claro una de que como situación persona va a estoy ser viviendo desde una igual herida del a pasado algo que yo viví y cómo antes, puedo esa es empezar a una trascender señal para poder vivir este sumamente presente? clara. Contame, por favor. El predisponernos frente a una nueva experiencia o frente a una experiencia que ya hemos vivido. El empezar a manejar también ese diálogo interno en esa polaridad negativa. Eso creo yo que es las primeras señales que nosotros tenemos que empezar a identificar cuando empezamos a decir no puedo, no voy a poder con esto, no quiero sentirme así, no quiero fallar. Cuando empezamos a ver esos conceptos que están muy repetidos en ese diálogo interno que para mí es de lo más importante, la relación más importante que vamos a tener en nuestras vidas es la relación que tenemos con nosotros mismos, esa vocecita que escuchamos cuando vamos en el tráfico, esa vocecita con la que debatimos, con la que discutimos esa situación que nos pasó en el trabajo, en la universidad, con la que vamos discutiendo, cuando empezamos a darle otro valor, a redirigir la atención al presente, cuando empezamos a agradecer y darle ese otro significado o darle vuelta, darle o ver la otra cara de esa moneda, de esa situación, es cuando nosotros ya vamos a estar en camino de construir eh, una atención más plena en el presente, empezar a vivir ese presente que se nos pasa. Vamos en automático, algo que he visto en anteriores podcasts que se ha podido conversar acá, ¿no? El piloto automático que vamos a manejando día a día, y pues el tomar control de eso y el empezar a vivir, empezar a sentir un poco más el sol cuando vamos caminando, empezar a notar pequeños detalles, las personas que van a nuestro alrededor, cómo podemos saludar, cómo empezamos a sentir también el cansancio del día, verlo con una perspectiva un poco más positiva. Exacto, Rodrigo. Y en ese sentido me gusta lo que estás diciendo porque muchas veces lo que tenemos que hacer es ir adentro, hacer una introspección, poder conocernos, conectar con nosotros mismos, escuchar esa voz interna, ese diálogo que tenemos todos los días con nosotros, vernos al espejo y apreciar cuál es la primera palabra que nos decimos, si es positiva, si es negativa, si es de autoexigencia, si es de miedo, si es de enojo, de qué emoción nos estamos hablando. Y por acá hay una pregunta bien interesante de Flor de Correa que nos pregunta, ¿qué se puede hacer para no replicar en nuestra vida adulta lo que se vivió o aprendió desde la infancia? Me encanta esa pregunta porque muchos de nosotros vamos repitiendo estos patrones conductuales hasta que llegamos adultos y no nos damos cuenta. Entonces, Rodrigo, ¿qué le podría contestar? Me encanta esa pregunta porque muchos de nosotros Sí, vamos repitiendo bueno, lo estos principal creería patrones yo que conductuales es hasta que llegamos adultos y no nos empezar a damos trabajar cuenta. la relación que Entonces, tenemos Rodrigo, ¿qué le con podría nosotros mismos. contestar? Empezar a ver un poco más lo que nos sucede
desde un aspecto más íntimo, más personal y bueno, creo que un paso muy importante también es llevar un proceso psicológico, ¿verdad? Lejos de hacer alguna promoción o algo en esa dirección, pues si nunca hemos tenido la oportunidad de acercarnos a conocernos, porque ese creo yo que es otro de los conceptos importantes, el llevar una terapia es el primer paso para conocerte, es un espacio que es tuyo, el que lo vuelves de tu propiedad, donde estableces tus objetivos, donde estableces tus metas, donde existe una persona, un profesional que te va a acompañar en ese camino que vas a dirigir con tus propias ideas, donde vas a poder resignificar esas situaciones que en algún punto llegaste a vivir, pero quizás para no irme por ese lado de la promoción, pues una mentalidad constructiva, ¿sí? Dejar de hablarnos en negativo, dejar de hablarnos de pronto, pues no tratarnos mal, no tratarnos de una forma como no tratarías a alguien más, Muy ¿sí? Con la bien. misma amabilidad con la que tratamos a una persona, a un amigo, con esa misma amabilidad tratarnos a nosotros mismos. Creería yo que ese es el primer paso, por supuesto que debe haber un trasfondo mucho más íntimo, más profundo, pero creería yo que ese es el primer paso para iniciar, ¿no? Excelente, Rodrigo. Realmente sanar no es borrar el pasado, ¿verdad? Sino que es dejar de vivir desde él y empezar a construir una nueva versión nuestra. Si tuviéramos que dejarles ahora una idea, yo creo que sería la siguiente, Rodrigo. Lo que te pasó sí fue real, fue duro, fue importante, dolió, afectó, pero no es tu sentencia y tampoco no es tu sentencia, sino más bien es la posibilidad de transformar. Una vez nos damos cuenta que tenemos alguna situación que queremos mejorar en nosotros, en ese momento ya estamos tomando conciencia. Yo siempre he dicho que el psicólogo no es de valientes, porque muchos tenemos la creencia de ay, que una persona valiente va al psicólogo. No, yo creo que ir al psicólogo es de una persona consciente de que hay algo que quiere transformar en su vida, consciente de que hay algo que puede mejorar, que puede encontrar ser su mejor versión. Todos tenemos la capacidad de ser nuestra mejor versión, porque al final lo importante es tener una vida plena, una vida que valga la pena vivir, una vida con propósito. Así que la pregunta sería para todos los que están viendo este live, para todos los que nos están escuchando, la pregunta sería, ¿cuál es tu propósito? ¿Verdad? Que eso es algo importante que nos tenemos que preguntar todos. Acá, antes de despedirnos, quiero agradecer también, acá está escribiéndonos abogada Luz Robert, es muy interesante escuchar a la psicóloga. Luego dice la del sitio, interesante y excelente. Los pensamientos muchas veces nos condicionan, como consideren ustedes que podemos hacer conciencia de ese diálogo. Rodrigo, cerramos con esa pregunta. ¿Cómo consideran ustedes que podemos hacer conciencia de ese diálogo interno que tenemos al que no nos damos cuenta? Esta pregunta vamos a cerrar. Agradecidísimo de que nos estén acompañando y Rodrigo, cerrar con broche de oro. Bien, ¿cómo darnos cuenta? Quizá podría invitar a las personas a empezar a llevar un pequeño registro. Sé que pues podría ser algo muy vieja escuela, algo muy quizás anticuado, pero hoy con tanta herramienta de dispositivos que tenemos, muchos tienen eh, su historial en
conversaciones con inteligencia artificial, pues yo los invitaría a empezar a llevar un registro de esos pequeños pensamientos, esos pequeños detalles que de pronto vivimos, esos sentimientos que a veces afloran, que a veces pueden rebalsar, ¿verdad? Dentro de nuestro mismo control, empezar a llevar un registro en un blog de notas, en un pequeño cuaderno, en una agenda. Muy importante la relación que también vamos a tener con esa agenda, con ese blog de notas, ¿sí? Que sea algo que también nos invite a acercarnos, a tener esa conversación íntima. Empezar a llevar un registro es uno de los primeros pasos, una de las bases para darnos cuenta de cómo nos estamos hablando, cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos. Y bueno, quizá un mensaje para cerrar podría ser que, pues cuando uno se encuentra tan abajo, cuando uno se encuentra hundido de pronto y empieza a ver dónde podría estar la salida o dónde podría estar esa luz que estamos buscando, cuando uno está tan abajo, a veces la única salida o el único lugar para ir, pues es arriba también. Cuando uno está en cero, pues tomamos la responsabilidad y podemos llegar a convertir ese cero en un 100, ¿verdad? Entonces, eso básicamente. Creo que nos quedamos cortos, me parece a mí. Sin duda vamos a tener más oportunidades. En redes sociales, por supuesto que nos pueden encontrar como Nila, ¿verdad? Es la clínica en la cual nosotros estamos por ahí colaborando, en la que somos parte activamente. Estamos en todas las redes sociales, ¿verdad? Instagram, Facebook, TikTok. Por ahí pues estamos incursionando en esos reels, en esos videos, que con muchísimo gusto pues también llevamos estos mensajes a nuestros pacientes. Entonces agradezco la oportunidad que tuvimos de conversar hoy y, y agradezco a todas las personas que también nos escucharon, que prestaron su atención y bueno, pues mucho ánimo, aceptarse tal cual somos, con esas heridas, con esas situaciones, tal y como también conversábamos antes y al principio. No somos ni los únicos también que nos sucede. Por supuesto que es válido el que nos sintamos de una determinada manera, pero siempre con la atención hacia adelante, con la atención hacia lo positivo y hacia lo que podemos construir. Excelente, muchísimas gracias, Rodri. Bueno, yo de verdad que hay personas que están escribiendo todavía la página, queremos agradecerles. Vamos a tener una segunda parte, ¿verdad? Estos temas no se quedan aquí. Si este live resonó con ustedes, compártanlo, comenten y sigamos conversando. Nos vamos a conectar todos los martes a las 5 de la tarde, así que los vamos a estar esperando porque hablar también sana. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. No se olviden que es importante no vivir en modo automático, vivamos el presente, disfrutemos esta hermosa forma de vida. Estamos acá y no olvidemos que siempre tenemos un propósito que cumplir. Gracias a todas las personas que se quedaron acá conectadas. Comentarios que hay, Flor de María dice muchas veces escondemos lo que sentimos para no ser juzgados y tiene mucha razón, ¿verdad? A veces no queremos decir quiénes somos, pero hablar eso ayuda muchísimo. Nos pueden contactar, les vamos a poner los números de teléfono para que nos contacten y les vamos a poner también nuestras redes sociales para que nos puedan encontrar en todas las redes. Así que muchísimas gracias, Rodrigo, gracias por haber estado aquí con nosotros y nos vemos el otro martes.